Agradecerles y sobre todo por el tiempo que me van a prestar, agradecerle a la organización y agradecer la oportunidad por compartir un tema provocador, porque el título de la presente conferencia es Testimonios de un fiscal anticorrupción. Debo decir que este tema va a generar polémica en los sectores conservadores de nuestro ambiente jurídico nacional. Entiéndanse a los académicos o teóricos del derecho que a veces, pocas veces, obviamente, no toleran las voces de la tribuna de la experiencia o la casuística. Porque las ideas que quiero compartir con ustedes, estudiantes de Derecho, tienen como sustento los más de 17 años de experiencia que ejerzo como fiscal. Y valga la oportunidad para afirmar que los conocimientos que uno va adquiriendo se van validando con el continuo ejercicio de la actividad funcional, que en mi caso es la persecución del delito. Y consecuentemente, adelanto que el enfoque o punto de vista sobre el tema materia de exposición va a estar decididamente influenciado por la función que desempeña. Entonces, la conferencia del día de hoy va dirigida a todos aquellos que no solamente cierran su aprendizaje y conocimiento a dogmas o verdades absolutas del derecho. Porque sin entrar en el campo de la filosofía del derecho, puedo afirmar que el derecho no es una ciencia indiscutible o irrefutable, sino una disciplina relativa y cambiante, de ensayo y error, que debe adaptarse a las condiciones sociales actuales y no inmovilizarse en las formas. En ese orden, seré insistente con ustedes. La presente conferencia va dirigida a quienes quieran escuchar un tema no usualmente tratado en los temas o debates académicos, porque a la comunidad jurídica nacional no centra su discusión sobre el análisis de los operadores de justicia, jueces o fiscales. Y en la jornada de hoy escucharemos algunos testimonios de un fiscal anticorrupción. Quiero presentarme ante ustedes, honorable auditorio, como un fiscal anticorrupción. Un fiscal que se encarga de investigar el caso Odebrecht y que conjuntamente con otros fiscales formamos el denominado equipo especial de fiscales que lidera el doctor Rafael Vela. Equipo especial de fiscales que es símil a otros grupos o equipos de fiscales que de otros países fueron comisionados para investigar la trama del caso Odebrecht o Lava-Jato, como también se le conoce. Gracias a la labor que vengo desempeñando, he tenido la oportunidad
de intercambiar experiencias de trabajo con fiscales de otros países y conocer y adaptar las buenas prácticas en las investigaciones del delito. También quiero comentarles, y a título personal, que he podido llevar un discurso académico fuera de las fronteras de nuestro país y conocer así algunas realidades de Latinoamérica. Y espero que mis palabras el día de hoy puedan ayudar a quienes anhelan ser fiscales y en un futuro entender que es una carrera de retos y sacrificios, y a quienes no y aspiran a otra labor, les pido que puedan comprenderla. En los eventos que les he comentado, creo haber entendido que en nuestros países de Latinoamérica no solo se hermanan por una cultura prehispánica e hispánica, sino por un mal endémico que pervierte nuestras sociedades, que es la corrupción, con la cual estamos enlazados, pero también en ese noble deseo de luchar contra la corrupción, pero que la impunidad, también endémica, no nos permite desterrarla. Por eso vale la oportunidad para compartir la experiencia de un fiscal anticorrupción con ustedes, estudiantes de Derecho, de cómo se afronta y se enfrenta un caso complejo de corrupción, como es el caso Odebrecht o el caso Lava Jato. No para dar recetas de cómo se cura una enfermedad, sino como alguna vez escuché a un profesor, tan solo para que ustedes conozcan experiencias que pueden ser buenas y eficaces, o tal vez no. Hablar de nuestro país es traer de las páginas de los libros de historia a las culturas y civilizaciones prehispánicas más importantes del continente. En estas tierras ubicamos a la cultura moche o mochique en un primer momento, el reino de Chimú en un segundo momento, culturas que se han desarrollado en distintas épocas, pero que compartían una cosmovisión muy profunda de la vida. Culturas que dieron paso a los incas en el momento imperial estelar. Y fueron estos últimos, los incas, que sufrieron un proceso de mestizaje forzado por parte de los españoles, y que al final de la conquista se configuró una nueva estructura organizacional, social, económica, política y religiosa. En el siglo XIX, los países de habla castellana logran su independencia de los colonizadores europeos gracias a movimientos de criollos de ideas liberales, que en suma nos llega a determinar que somos herederos de una cultura mestiza que conjuntamente con los países de nuestra Latinoamérica no solamente nos identificamos por un idioma, sino también por una cultura de mestizaje que nos hermana. Pero también nos identificamos con la corrupción y con la impunidad, que son tan comunes en esta parte del mundo, que en cada ranking anual de corrupción
de Transparencia Internacional señala que los países latinoamericanos tienen niveles de corrupción muy altos. Y para entender nuestra historia en la corrupción, es una lectura obligatoria tener el libro Historia de la corrupción en el Perú, del historiador peruano Alfonso Quirós, quien plantea que los grandes perjuicios que ha traído la corrupción son nuestro subdesarrollo y la imposibilidad de habernos institucionalizado como nación. Y acá viene una pregunta suelta. ¿Es una herencia de la colonia? Esto a razón de lo que señala Alfonso Quirós entre las miles de citas que podemos encontrar documentadas en su libro de cómo se administraba el poder en el virreinato. En otras palabras, de cómo se corrompía a la máxima autoridad de la colonia, el virrey del Perú, para obtener de él favores y privilegios. Quería remontarme a estos años de la colonia en esta primera parte, porque en el caso de Odebrecht, dicen los expertos, hubo una suerte de conquista y colonizaje de la corrupción que se ha sostenido en nuestro país. En las 2 primeras décadas de este siglo, en el Perú no solamente han gobernado presidentes elegidos democráticamente o con el voto popular, sino funcionarios públicos comprados en el ejercicio del cargo. En el Perú, además del poder tradicional público, la corrupción tuvo una suerte de poder fáctico que gobernó con dinero sucio los destinos del país. Un poder que entregaba sobornos a funcionarios públicos para acceder a la construcción de la gran obra pública. Un poder que entregaba dinero a campañas políticas para asegurarse el favoritismo para la gran obra pública, asegurarse el proceso legislativo en cada instancia de gobierno para el beneficio empresarial. Alguna vez escuché de que en nuestras democracias no hay filántropos, hay inversionistas. El superintendente de Odebrecht en el Perú era, pues, el máximo representante de esa empresa, delegado principal de la familia Odebrecht en el país, a los que sus cómplices de la corrupción empezaron a llamar el virrey. Virrey porque los corruptos aceptaban su poder corruptor. Virrey porque representaba a los más altos intereses de la empresa. No hubo alto funcionario peruano o político que se resistiera a los encantos de su vil dinero. Esto significa que como fiscal anticorrupción actualmente puedo afirmar, en el caso peruano no existe persecución de la corrupción selectiva. Por tanto, en el Perú no hay judicialización de la política. Son los políticos quienes cometieron crímenes de corrupción y merecen ser procesados y condenados si son culpables, los de ayer y los de hoy. Pero no solamente fueron los políticos, los empresarios privados peruanos tampoco
quisieron quedarse sin el pedazo de la torta del presupuesto público. Por eso no tuvieron reparos en participar con las empresas brasileñas en estos complejos actos de compra de la función pública. Así se han encausado o procesado a los principales empresarios privados de la construcción, porque constituyeron un cartel conocido como el Club de la Construcción, en el que se dividía la obra pública que el Estado debía ejecutar en el ejercicio fiscal. Y estos carteles de empresas peruanas siempre han estado de furgón de cola de las empresas brasileñas, pues los empresarios peruanos privados aplicaban la siguiente fórmula: Odebrecht pagaba el dinero del soborno, Odebrecht ganaba la obra y se consorciaba o se asociaba con las empresas peruanas para ejecutar la obra pública. Una manera cruel esta de tener participación peruana en la obra pública, y luego Odebrecht recuperaba de las empresas peruanas el pago del soborno a través de la distribución de las utilidades. Puesto que Odebrecht no entregaba el porcentaje de dinero completo de las utilidades que en papel correspondía, sino un monto menor, restado de un concepto creado de riesgos adicionales, por lo que las empresas cedían sus utilidades a Odebrecht por haber logrado hacerse del contrato con el Estado para ejecutar la obra pública. En otras palabras, como lo citó el distinguido doctor Richard Carguancho en una audiencia de prisión preventiva para explicar el toma y daca del juego de la corrupción: no hay lonche gratis. Odebrecht, fundada en el Brasil por Norberto Odebrecht, construyó un legado de éxito empresarial que continuó su hijo Emilio Alves Odebrecht y luego su nieto Marcelo Odebrecht. Abarcaron todas las áreas de la ingeniería de la obra pública: petrolera, hidroeléctrica, inmobiliaria. No tuvieron fronteras geográficas ni políticas. Llegaron hasta el África, con sucursales en Angola. No les importaba el tinte o color político del gobierno con quien contrataban. No importaba si el gobierno que los contrataba era democrático o era una dictadura. Para Odebrecht, la bandera era hacer negocios, hacer dinero. Y Odebrecht podía contratar con gobiernos conservadores o podía contratar con gobiernos autoritarios. Ciertamente Odebrecht instauró una corrupción transnacional que nos hace acordar a la corrupción impuesta por los españoles en la colonia, hasta que todo tiene un final. Y Odebrecht, en diciembre del año 2016, aceptó su culpabilidad y reconoció haber pagado sobornos en los países de Latinoamérica y en el Perú. A Marcelo Odebrecht, conocido en el Brasil como el Príncipe, tuve la oportunidad de conocerlo cuando éste cumplía una condena de cárcel en la Policía Federal de Curitiba, en Brasil. En ese momento estábamos en plenas investigaciones en el caso que involucraba la entrega de $1 millón a una candidata o ex candidata presidencial
Y en aquella oportunidad Marcelo Odebrecht me dijo algo muy cierto, que ellos, Odebrecht, no descubrieron la corrupción. La corrupción estaba ahí, en nuestro país, cuando ellos llegaron. Algo muy cierto, porque en la relación bilateral que supone todo acto de corrupción, no puede existir el corruptor sin el funcionario servidor que se deja corromper. ¿Cómo afrontamos la corrupción? En buena cuenta, todo acto de corrupción tiende a ser clandestino, porque sus actores procuran no dejar huellas del crimen. Un soborno no se hace a la vista de todos, salvo que uno de ellos grave subrepticiamente al otro para tener registro del hecho y así coaccionarlo a que cumpla con el pacto corruptor o denunciarlo en caso se considere estafado. Si probar un acto de corrupción resulta complejo para la Fiscalía, imagínense una sobrevaloración de una gran obra pública, porque la diferencia del valor entre el precio pagado por el Estado y lo que realmente costó para la obra para el privado, en esa diferencia se encuentra el precio del soborno pagado al funcionario. El soborno en la gran obra pública no se deposita en una entidad financiera local a nombre del funcionario. El dinero del soborno se transfiere, se oculta en entidades financieras, en países de escaso control o fiscalización, en paraísos fiscales. El dinero del soborno se convierte, se oculta en acciones, en bienes a nombre de empresas de papel que difícilmente se va a conocer. Es decir, el fiscal anticorrupción no solamente persigue el acto de corrupción propiamente dicho, sino el efecto del delito o el destino de la ganancia del delito. Es decir, también se persigue el lavado de activos o el blanqueo de capitales. Con instituciones del derecho penal premial y de justicia negociada, se logra un mecanismo moderno para combatir la corrupción. Colaboración eficaz se llama en nuestro país. Un mecanismo establecido en la ley que estimula a quien delinquió a que delate a sus cómplices del crimen. ¿Quién podría negar las ventajas de la colaboración eficaz? El criminal reconoce su crimen y delata a sus compinches a cambio de obtener los beneficios que la ley señala. ¿Quién podría negar las ventajas de la colaboración eficaz? Vuelvo a preguntar y respondo. El cómplice del crimen, el compinche que no quiere que lo delaten, el corresponsable del delito que busca obstruir la acción de la justicia. Acuérdense, en el crimen de la corrupción son dos partes las que intervienen. El funcionario corrupto, el que vende su función, y el privado, corruptor, el particular que compra esa función. Con la colaboración eficaz se logra que uno delate al otro. Por eso, para una eficaz lucha contra la corrupción y la impunidad, implica adoptar nuevas formas para procesar estos crímenes. La colaboración eficaz es una de ellas y creo que ha logrado un resultado favorable. No es un perdón judicial, es un
compromiso y obligación del colaborador de colaborar con la justicia. Solo así la justicia llegará. Es un litigio estratégico que implica obtener un objetivo principal y un objetivo inmediato. Para el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, el objetivo principal ha sido descubrir toda la verdad y que se pueda sancionar a todos los responsables de los crímenes de corrupción. Y el objetivo inmediato ha sido contar con colaboradores, delatores, testigos de los crímenes de corrupción. Pero siempre va a haber críticas a la colaboración eficaz. Pero pregunto, sin la colaboración eficaz, ¿cómo llegamos a ese nivel de conocimiento del hecho de la corrupción? Con la colaboración conocemos el mecanismo corruptor, conocemos el pago del soborno, la empresa que ofrece el dinero, el funcionario que la acepta, el pacto corruptor, las entidades financieras en donde se deposita el soborno. Debemos trascender de instituciones jurídicas tradicionales a nuevas y modernas que exige esta clase de crímenes. La colaboración eficaz es una de ellas. Repito, no es un perdón judicial. Es una forma de litigar estratégicamente contra el crimen de la gran corrupción. Sin embargo, la creciente desinformación en ciertos medios y redes sociales y producción de noticias falsas pretenden generar un juicio errado de percepción de cómo se afronta la corrupción y de la colaboración eficaz. En otros lugares o latitudes donde se ha perseguido y persigue intensamente a las mafias, la desinformación no es un problema desconocido para las autoridades que investigan. Los actos de desinformación tienen como propósito entorpecer la actividad de la Fiscalía en la averiguación de la verdad de los crímenes de corrupción. Como explicaré y ejemplificaré seguidamente. Por eso es pertinente tener en claro los conceptos de desinformación y noticias falsas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la desinformación consiste en la difusión masiva de información falsa con la intención de engañar al público y a sabiendas de su falsedad. Las noticias falsas o los fake news difunden hechos falsos. Son hechos que pueden ser verificados como falsos o al menos sometidos a un examen de contrastación. Por lo tanto, las noticias falsas se difunden con el objeto de engañar a los ciudadanos y ciudadanas. Y nuestro país no ha sido ajeno a estos debates, puesto que en democracia siempre se ha discutido sobre los alcances de la libertad de información y de expresión. En ese orden, es importante revisar nuestra historia judicial nacional y traer a nuestra memoria el denominado caso Diarios Chicha como un antecedente, porque encontraremos muchas similitudes con la actualidad.
porque las prácticas montesinistas de desinformación se replican actualmente con el uso de las redes sociales. Es de conocimiento irrefutable que en la década de los 90 el Estado fue capturado por la corrupción organizada de la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En esos años, en el Perú no existían las redes sociales y los ciudadanos y ciudadanas accedían a las noticias en la prensa televisiva, radial y escrita. Los diarios chicha constituyen, pues, el capítulo más reprochable de la historia de los medios de comunicación, en la que sus dueños se vendieron a Montesinos a cambio de fajos de billetes de dólares entregados en la salita del cine. Y se prostituían las portadas de los medios con noticias falsas y mentiras para afectar la credibilidad de quienes se oponían a dicho régimen e investigaban los abusos del mismo. Hacía referencia a estas coincidencias entre los 90s y nuestra actualidad, porque así como en los anaqueles judiciales quedaron registrados los sugerentes o las sugerentes denominaciones de los diarios chicha como el Mañanero, el Chuchi, el Chato, el Tío, el Chino, la Yuca, el Men, entre otros más, hoy, con acceder a las redes sociales, encontramos cuentas en Twitter, Facebook, que emplean nombres falsos, seudónimos y denominaciones procaces. Esas cuentas emplean las infames prácticas montesinistas de intensas campañas de desinformación buscando afectar la credibilidad de quienes investigan los crímenes de corrupción. Y hago mención a esos capítulos de la historia judicial porque la mafia de ayer, que injuriaba, calumniaba, difamaba a quienes no se doblegaban a su poder, y en la actualidad las organizaciones herederas de ese legado criminal buscan pues asegurar la impunidad de sus delitos, acosando con insultos y oprobios en las redes sociales y que son replicados en ciertos medios de comunicación a quienes investigan, a fiscales que demuestran independencia para que sean apartados de las investigaciones. Es una forma de tener injerencia en el sistema de justicia, una forma de tener injerencia en el sistema de administración de justicia es desacreditando o deslegitimando a fiscales que investigan a los miembros de las organizaciones criminales a través de diversas acciones o modos. Una de esas acciones es el empleo de los medios de comunicación, con operadores que difunden noticias falsas y el uso de redes sociales, con cuentas anónimas o troles que esparcen hechos falsos en la colectividad. En ambos casos se injuria, se difama, se calumnia al magistrado, a su familia y a su desempeño laboral. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica criminal? Lo he venido adelantando. Se busca deslegitimar, desacreditar a los fiscales que investigan los graves casos de corrupción. Se busca crear un discurso a favor de los investigados de los graves casos de corrupción, para colocarlos como víctimas de los supuestos abusos o excesos de los fiscales, para que la sociedad no se indigne ni reproche cuando ocurren las modificaciones legislativas que perjudican a la lucha contra la corrupción. Se busca imponer un mensaje en los jueces
que las investigaciones de los graves casos de corrupción tienen motivaciones políticas para desacreditar el testimonio, luego de testigos y arrepentidos y en general de las pruebas. Tal vez alguno de ustedes me criticará porque soy fiscal en los casos emblemáticos del equipo especial, porque es un hecho notorio y constante que puedo ser agredido y acosado, y mi familia también, con insultos e infundios en las redes sociales. Y ante esas posibles críticas, adelanté que por mi propia experiencia de años de fiscal, investigando la corrupción en nuestro país, me encuentro autorizado para dar las afirmaciones que he compartido con ustedes. Pero también puedo asentar estas afirmaciones en libros especializados. Fue el caso de el libro escrito por Gerardo Colombo, un magistrado que en los años 90 investigó el caso Manos Limpias, una trama de sobornos en la que estaban involucrados políticos de todas las tendencias y que terminó con el procesamiento de 1000 dirigentes políticos y empresariales. Una pequeña parte voy a compartir con ustedes en la que Gerardo Colombo escribe lo siguiente. Él señala: mis colegas y yo llevábamos a cabo las investigaciones de mano pulite, en castellano manos limpias. Sufrimos una cantidad de agresiones cuyo objetivo era socavar nuestra credibilidad, tanto en el ámbito penal, disciplinario como mediato. Personalmente fui sometido a 5 procedimientos disciplinarios. En programas de televisión, revistas y periódicos me acusaron de falsificar evidencias, inducir al suicidio, favorecer a un lado político, no respetar la Constitución, poner en práctica un golpe de Estado. Página 98 para quienes quieran continuar con su lectura. Entonces, las redes sociales son empleadas para desacreditar o delegitimar a los fiscales que investigan la corrupción. ¿Y por qué estas acciones de desinformación y noticias falsas afectan las investigaciones? Por el peligro procesal, en su vertiente del peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Fundamentaré, obviamente, mi afirmación en los siguientes aspectos. Pondré un ejemplo siguiendo la actividad antes esbozada de ejercer presión o influencia en los fiscales. Si reconocemos que una manera de ejercer presión o influencia en los magistrados, sea jueces o fiscales, son las acciones para deslegitimarlos y o desacreditarlos, tenemos que entender que esas acciones son actos de obstrucción, obstaculización, entorpecimiento a la investigación. Siguiendo esa línea, debemos preguntarnos: ¿qué incentiva al investigado por corrupción a arrepentirse y confesar su crimen y delatar a los otros integrantes de la corrupción, o al testigo de brindar información del caso? En ambos supuestos, el investigado, confeso o colaborador eficaz, testigo impropio para la doctrina, y el testigo propiamente dicho, en buena cuenta lo que están realizando es colaborar con la administración de justicia, entregando información y pruebas útiles y pertinentes que incriminarán al resto de los integrantes de la organización. ¿Y por qué colaboran con la justicia? El colaborador eficaz y el testigo colaboran con la justicia por una razón práctica o de experiencia que no está escrita en los manuales ni en los libros, porque confían en la probidad
y honestidad de los fiscales que actuarán estos en el marco de la legalidad. Así debe quedar claro, el colaborador eficaz entrega información porque confía en los fiscales que actuarán conforme a la ley. El colaborador eficaz confía que los fiscales no actuarán como auxiliares o sirvientes de la organización criminal o de los corruptos. Pero ¿qué pasa si el fiscal, por el contrario, no actúa de acuerdo a la ley, viola sus deberes y se subordina a la corrupción? Por ejemplo, en ese caso que todos conocemos como el de los cuellos blancos, que solamente con la difusión de audios se lograron descubrir que fiscales y jueces servían a intereses oscuros. Lo que se genera en esos casos es desconfianza. Y precisamente los corruptos y los interesados en la corrupción buscan generar desconfianza en el sistema de justicia. Buscan generar desconfianza en que los fiscales actúan conforme a la ley. Esa desconfianza busca que no hayan desertores, delatores, colaboradores eficaces que brinden información de las operaciones de la corrupción y de los corruptos. Esa desconfianza de los colaboradores eficaces y de los testigos se traduce en temor a colaborar con la justicia. Podemos encontrar referencias de ese temor que sienten los desertores de los crímenes con colaborar con la justicia. Un ejemplo de eso es el temor que sentía Matilde Pinchi, exsecretaria personal de Vladimiro Montesinos, de brindar detalles de aquel régimen corrupto. José Ugaz, en su libro Caiga quien caiga, narra lo siguiente. Escribe: me dijo que ella podía confiar en mí, refiriéndose a Matilde Pinchi, que le estaba ofreciendo todas las garantías del caso, y en Magallanes, de quien sabía que era una buena fiscal. Pero luego añadió que estábamos en el Perú y que a mí y a la fiscal nos podían sacar del cargo en cualquier momento. ¿Cómo quedaría ella en esa situación?, se preguntaba Matilde Pinchi. Y lo cierto, estimados y estimadas estudiantes, que a lo largo se frustran los deberes constitucionales del Estado en la lucha contra la corrupción. Por eso es que la corrupción y sus interesados constantemente buscan desacreditar y deslegitimar a los fiscales, a sus instrumentos legales y mecanismos estratégicos de combate contra la corrupción, como es la colaboración eficaz. Por eso es que no solamente atacan a los fiscales, sino también a la colaboración eficaz y a los colaboradores eficaces, porque buscan que la verdad de sus crímenes se escriba según sus intereses y fines. Respecto a la importancia de la colaboración eficaz en la lucha contra la corrupción, brevemente voy a citar el texto del ex procurador general del Brasil, el equivalente al fiscal de la nación en nuestro país, que señaló en su libro Nada menos que todo detrás de la escena de la operación que puso el sistema político bajo control lo siguiente. Él escribió: Lava Jato jugó un papel crucial al mostrar la vasta cadena de corrupción que ha atrapado a empresarios y políticos en el Brasil desde siempre. Todos conocíamos las desviaciones
en las licitaciones ilegales y el financiamiento de campañas electorales. Pero cuando los actores claves en esta trama histórica se hacen públicos e informan en primera persona cómo y cuánto se embolsaron, adquiere una dimensión épica. Allí se originó, a partir del terremoto político que siguió a la narrativa de los narradores y toda la documentación probatoria obtenida por los frentes de investigación más diversos. Voy concluyendo. Se desacredita o deslegitima para que los desertores de la corrupción desconfíen de los fiscales, para que no haya colaboración eficaz con la justicia. Lo hicieron antes, lo hacen ahora nuevamente. Está en ustedes, estudiantes de derecho, ciudadanos y ciudadanas de este país, darse cuenta que las noticias que se difunden insultando a los fiscales o mintiendo buscan afectar el trabajo de la investigación. Concluiré con la cita que realizó también José Ugaz, narrando cómo los herederos de la dictadura emprendieron una feroz campaña mediática en su contra. Dice lo siguiente: iniciada la primera campaña de demolición en mi contra, liderada por el periódico vocero del montesinismo, empecé a entender que sería imposible mantener el consenso inicial. Claro, iba a liderar un esfuerzo inédito del Estado peruano por tratar de restablecer el orden destrozado durante una década por un grupo que capturó el Estado para ponerlo al servicio de sus intereses políticos y económicos. Página 270 y 271, y yo les agradezco la atención prestada y quedo a disposición de todas